Libro de Ageo. Fue escrito en el año 536 a 520 a.C. y dirigido a los cautivos que regresaron a Jerusalén. Escrito en Jerusalén por Ageo. El libro de Ageo contiene 4 profecías, todas ellas relacionadas con la reedificación del templo bajo Zorobabel. Dios levanta a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo a reedificar su casa. A fin de tener un cuadro de las condiciones de ese periodo, vea los primeros capítulos del libro de Esdras. Dios levantó a Ageo y Zacarías para animar al pueblo a reedificar la casa de Dios. Los primeros capítulos de Esdras dan el contexto en el que actuó este profeta. El libro contiene 4 profecías relacionadas con la reedificación del templo de Zorobabel. En el primer discurso, Ageo exhorta al pueblo a proseguir con la reconstrucción del templo. En el segundo, consuela a los que habían visto la gloria y la magnificencia del templo de Salomón. En el tercero, anuncia la futura bendición de Dios y la gloria del templo. Y en el cuarto se dirige a Zorobabel, hijo de David, y le menciona la promesa del futuro reino mesiánico. Las palabras claves en el libro de Ageo son: día del mes, vino palabra de Jehová, templo, pueblo, meditad, temblar. Poco se sabe de Ageo fuera de su corta profecía. Él es mencionado brevemente en Esdras capítulo 5, versículo 1 y en el capítulo 6, versículo 14, en ambas ocasiones en conjunción con el profeta Zacarías. Las listas de refugiados en Esdras no mencionan nada de Ageo. No hay indicaciones de su parentela o linaje tribal. Tampoco la historia proporciona registro alguno de su ocupación. Él es la única persona en el Antiguo Testamento con este nombre, aunque nombres similares aparecen en Génesis capítulo 46, versículo 16 y en Números capítulo 26, versículo 15 y en otros pasajes bíblicos. Además, Ageo capítulo 2, versículo 3 puede sugerir que él también había visto la gloria del templo de Salomón antes de que fuera destruido, haciéndolo por lo menos de 70 años de edad cuando escribió la profecía. No hay ambigüedad o controversia acerca de la fecha de la profecía. La ocasión de cada una de sus 4 profecías se especifica con claridad en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 10, capítulo 2, versículo 20, ocurriendo dentro de un lapso de tiempo de 4 meses en el segundo año, o sea, en el 520 a.C., del rey persa Histaspes. Es muy probable que Ageo haya regresado a Jerusalén de Babilonia con Zorobabel 18 años antes, en el año 538 a.C. En este año 538 a.C., como resultado de la proclamación de Ciro el persa, Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 4, se le permitió a Israel regresar de Babilonia a su tierra bajo el liderazgo civil de Zorobabel y la guía espiritual de Josué, el sumo sacerdote. Esdras capítulo 3, versículo 2. Alrededor de 50.000 judíos regresaron. En el año 536 a.C. comenzaron a reconstruir el templo. Esdras capítulo 3, versículo 1. Pero la oposición de sus vecinos y la indiferencia de los judíos causó que la obra fuera abandonada.
Esdras capítulo 4, versículos del 1 al 24. 16 años más tarde, Ageo y Zacarías fueron comisionados por el Señor para alentar al pueblo a, número 1, no solo reconstruir el templo, sino también a, número 2, reordenar sus prioridades. Esdras capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 22. Como resultado de esto, el templo fue terminado 4 años más tarde. Los teólogos no se ponen de acuerdo en cuanto a los oráculos o profecías que hay en Ageo. Por las veces que se repite la expresión, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Esta expresión se repite 5 veces en el libro, y esto es lo que se discute si son profecías de oráculos en Ageo. Temas históricos y teológicos. El tema primordial es la reedificación del templo de Dios, el cual había estado en ruinas desde su destrucción por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Sin embargo, para Ageo la reconstrucción del templo no era un fin en sí misma. El templo representaba la morada de Dios, su presencia manifiesta con su pueblo escogido. A la destrucción del templo por parte de Nabucodonosor siguió la partida de la gloria de Dios que moraba allí. Ezequiel capítulo 8, versículo 11. Para el profeta, la reconstrucción del templo invitaba al regreso de la presencia de Dios en medio de ellos. Prioridades erróneas en la vida de los hijos de Dios conducen al fracaso. Y esto lo podemos concluir en una vista panorámica del libro de Ageo. Hay veces en que aún la actividad febril no produce los resultados deseados. Si Dios no ocupa el primer lugar en la vida, nunca se obtendrá la verdadera victoria. Ageo fue llamado a predicarle a un pueblo cuyas prioridades no eran justas. Debido a su pecado, Judá estuvo cautiva en Babilonia por muchos años. Después que Medo-Persia dejó todo el imperio de Babilonia, a los judíos se les permitió volver a su tierra en el año 538 a.C. En el 520 a.C. el pueblo moraba en hogares ya terminados y cómodos, pero estaban experimentando depresión financiera. El día 19 de agosto, Ageo irrumpió en escena con un análisis de sus problemas y los reprendió, comparando el estado finalizado de sus propias casas con la casa de Dios, que por años había estado en ruinas. Les lanzó un desafío de reedificar el templo. Los líderes y el pueblo reaccionaron con entusiasmo e inmediatamente comenzaron a construir. Como con la mayoría de los libros de los profetas menores, Ageo termina con promesas de restauración y bendiciones. En el último verso, Ageo capítulo 2, versículo 23, Dios utiliza un título distintivamente mesiánico en referencia a Zorobabel, a llamarle siervo mío. Se puede comparar 2 Samuel capítulo 3, versículo 18, y Ezequiel capítulo 37, versículos 24 y 25. A través de Ageo, Dios promete hacerlo como un anillo de sellar, lo cual era un símbolo de honor, autoridad y poder, algo como un cetro de rey utilizado para sellar cartas y decretos. Ageo apremió al pueblo a considerar la reconstrucción del templo como un asunto de suma importancia. Y con esto concluimos. Estaba enseñando que la adoración verdadera es una cuestión de primer orden. El templo de Jerusalén, una vez reconstruido, volvería a ser de primera importancia como un lugar de adoración y sacrificios.
Siglos más tarde, al morir Jesús, el velo del templo se rasgó en dos. Lucas capítulo 23, versículo 45, lo que marcaba el hecho de que Cristo se había entregado como sacrificio eterno a nuestro favor. Muchas gracias por su atención a este estudio. Dios lo bendiga.